Mi papá ya no vive, murió en el año 2000, fíjese, en el jubileo de la Iglesia Católica. Ok. Ganó su indulgencia plenaria y murió. Ya no llegó a la Pascua y él estaba muy triste porque decía, dijo un sacerdote que ojalá lleguemos a la Pascua. Y él murió antes de Semana Santa. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Es donde es una gracia que Dios da a través de la iglesia donde se perdonan todos los pecados de las personas. Ok. Que ya haga de cuenta que todo lo que usted hizo queda sepultado en el olvido y ya no tiene deuda con Dios, porque muchos que tenemos pecados tenemos que pagarlos en la otra vida. Ok. Aunque pidamos perdón, acuérdense que el pecado requiere reparación. Por ejemplo, si yo le robo algo, perdóneme. Tengo que devolverle lo que le robé. Okay. Incluso la Biblia dice, el que roba tiene que devolver 7 veces lo que se robó. Okay. Muy apenas si devuelven a veces lo que se roban, menos 7 veces. Así es. Ahora, ¿tu papá cuando recibe la indulgencia es porque está enfermo? No, mi papá, Dios le avisó cuándo iba a morir. Él ya sabía cuándo iba. No exactamente, no sabía el día, pero sabía que ella iba a morir. ¿De qué falleció? En un accidente automovilístico, un tráiler lo embistió. Ay, joder. Venía con mi hermano. Incluso cuando fue la Cruz Roja, atendieron más del lado de mi papá porque con mi hermano decían que no había posibilidad. Estaba tan aplastado y tan comprimido del lado de mi hermano que dijo, no, él ya viene muerto. Atienda del lado del chofer, que era mi papá. Mi papá, yo creo que por el golpe algo se desangró y murió. Murió en el camino al hospital civil. Okay. Y mi hermano sí se salvó, incluso toda su pierna quedó hecha, todo el hueso quedó hecho pastillitas. Y decían, qué bárbaro, o sea, su fémur está despedazado. Y la cabeza se le hinchó, o sea, de hecho mi mamá no quería que fuera a ver a mi hermano después del accidente para que no me impresionara. Y mi hermano, toda la pierna se le soldó por milagro de Dios. Todo el mundo estaba orando. Claro, le dieron rehabilitación y todo, pero fue un milagro de Dios que todos los huesos, todas las asitas se hayan soldado. Y ahorita es un empresario. ¿Qué estabas haciendo cuando recibiste la noticia del accidente de tu papá? Estaba en un retiro de religiosas para catecismo. Me iban a dar mi diploma de catequista. Porque yo ya daba catecismo en la colonia y decían que pues me dieran mi título para que ya pudiera preparar niños para primera comunión, que ya estuviera más capacitada para dar catecismo. Ok. Platícame, entonces, tus papás, tienes un hermano que es empresario. ¿Cuántos son de familia? Somos 5. 5 hermanos. 5 hermanos. 4 mujeres y un hombre. Yo soy la mayor. Yo tengo 47, luego sigue una hermana de 46. O sea, casi todos mis hermanos ya andan rondando. La más chica tiene 38 años. Ok. Sí. ¿Cómo fue la infancia tuya en Zacatecas, en esta familia? Pues fue una infancia, digamos, tradicional, pero sí fue austera porque mi mamá tenía un carácter muy duro. ¿Ah, sí? Entonces siempre, pues en Navidad nos daban regalos, juguetes de moda que salían en la televisión con Chabelo y todo. Y pues bien contentos con el regalo. Entonces en Navidad decía mi mamá, no, al otro día se los doy. Ni siquiera lo abríamos o nomás lo abríamos. Y al otro día, si se portan mal no van a jugar con él. Y pues somos niños, somos débiles. Ya con que desobedeciéramos algo, tu juguete se va a ir ahí arriba. Okay. Todos los juguetes, nunca jugamos con un juguete, porque como nos portábamos mal, nos los castigaban los juguetes a mi hermana y a mí todo el año. Entonces, pues, para mí fue triste. Porque, bueno, si acaso sí tuve una muñequita y hasta la muñequita que tenía hasta el gato me la quitaba para su cajita. O sea, yo muñecos casi no tuve en la infancia. Y jugábamos en la calle porque como mi abuelita estaba enferma, tenía un problema Alzheimer. Ya desde empezó con ese y mi mamá iba a cuidarla y ahí nos íbamos. Y mi mamá, si quieren salir a jugar, tienen que llenar 10 páginas de palabras para que enseñen a escribir bien y tengan buena ortografía. Y ahí estamos mi hermana y yo, escribe. Y a veces ya lo que queríamos era salir a jugar y hacíamos la letra mal. Y ya mi mamá revisaba, bueno, váyanse. Pero pues no teníamos con qué jugar. Hacíamos cada cosa. ¿Qué hacían? No, pues es que una vez decoramos una popó de perro.
con florecitas. ¿Cómo? Pues es que no teníamos con qué jugar. A ver si entiendo. Estaba la popó del perro, agarraron florecitas y le decoraron. Con una vecina de por ahí, pues porque no teníamos nada con qué jugar. Ya. Ni trastecitos, ni nada. ¿Y hubo un momento en que hubo un reclamo hacia su mamá o es como que, bueno, fue parte de la vida? Yo le tuve sentimiento porque yo sí le tenía, no odio porque yo no era una niña mala, pero sí le tenía como sentimiento. Uh-huh. Porque a mi hermana y a mí nos trató muy duro y luego ya llegó mi hermana, la del medio, uh-huh. y ella ya le dio más libertad y llegaron mis otros 2 hermanos y ellos sí tuvieron mucha libertad. O sea, como que estuve ensayando con las mayores y no muy bien y luego ya los demás tuvieron una mejor mamá, de cierta forma. Ahorita mi mamá es un amor, un pan de Dios. Yo creo que Dios le fue haciendo ver, pues... Pero eso es recientemente, pero mi mamá siempre fue muy dura, muy dura, muy Más dura. o menos, ¿qué edad tenía cuando te tuvo a ti y tu mamá? Mi mamá tenía 20 años cuando me tuvo a mí. Estaba chiquita. Sí. Entonces era casi una niña criando otra niña. Sí, y yo pienso que también mi mamá tenía ese carácter porque mi papá era contratista. Ajá. Entonces, de gobierno, o sea, hacía obras de agua potable, de minas, de dinamita y todo. Entonces mi papá siempre andaba afuera. Uh-huh. Y mi mamá, les dense prisa. Eso sí, mi mamá nos trajo en muchas actividades. Uh-huh. Nos traía en natación, en danza clásica, en danza folclórica. Eso sí le agradezco mucho. Uh-huh. Nos trajo muy activa. Nosotros no éramos de estar viendo televisión. Uh-huh. Eso lo fue después. Yo caí en tentación de joven, ahí viendo la academia y viendo siempre en domingo. Uh-huh. Pero mi mamá de niña no nos dejaba ver televisión. Nos traía en todas las actividades, en cursos de verano que hacen para los niños. Uh-huh. Entonces, sí, y decía, y dense prisa porque si no tienen tiempo se quedan aquí y no salen. Y ahí andábamos a prisa y pues nos traían todas las actividades en danza sobre todo. En teatro, después yo me metí a teatro, pero cuando yo era más joven. ¿Cuándo fue cuando viene este reclamo o porque no era odio, lo acabas de decir, pero este reclamo hacia tu mamá? ¿Qué edad tenías cuando dijiste, a ver, espérame, ya creo que ya es tiempo de hablar con mamá? No, pues yo a mi mamá tenía un amor ciego por ella. A pesar de que le tenía sentimiento, yo le tenía más sentimiento a mi papá porque casi no estaba con nosotros. Uh-huh. A veces llegaba los domingos y de vez en cuando y decía, es que tu papá anda con otra, decía mi mamá. Y sí, pues como que me llené de sentimiento contra mi papá. ¿Y dice nada con otra? Yo nunca lo vi, pero dicen. Okay. Y decía, no, y a otra le tiene una casota. Y mira aquí cómo nos tiene a nosotros. Okay. Entonces yo más que contra mi mamá tenía el sentimiento contra mi papá. ¿Ya hablaste alguna vez con tu papá de esto? Mi papá, yo nunca tuve el valor de reclamarle porque yo sentía, yo mi papá lo vi como una autoridad. Uh-huh. Y yo no me sentía capaz de decirle, ¿por qué andas con otra vieja? Uh-huh. O sea, como que yo no me sentía, yo digo que eso le correspondía a mi mamá, no a mí. Uh-huh. Entonces mi papá siempre, cuando llegaba que los domingos nos sacaba a pasear, yo siempre, papá, y lo abrazaba. En mi muy sentir estaba el sentimiento, pero yo siempre lo abrazaba y nos llevaba a comer. Los domingos siempre nos llevaba a comer a un restaurante de ahí de Zacatecas o de Guadalupe. Uh-huh. O a veces nos sacaba a un municipio cerquita. Uh-huh. Entonces siempre lo tratábamos bien y yo le decía, ay papá, ya queremos que estés más seguido. Sí, mija, pero que el trabajo, y por allá mis tías también andaban metiendo cizaña, que porque mi papá andaba con otra. Okay. Y eso era el detalle. Y luego a veces andaba limitado de dinero y pues sí, que la otra está bien pesuda y nosotros aquí pasando. Pero de ahí en más mi papá me echó la mano cuando estuve estudiando. En cada escuela él me acomodaba, decía, acomoden a mi hija en las mejores escuelas de Zacatecas, públicas, sí, pero de las mejores. Por ejemplo, la Secundaria Federal 1, uh-huh. la preparatoria número 1 de la UAS, la FECA, Economía. Siempre él me anduvo acomodando. Okay. Y cuando tenía viaje de prácticas, hija, yo veía que mi papá a veces no tenía dinero y hasta me conseguía avión para que yo viajara. Okay. Y para que yo viajara y me daba dinero y un día hubo un viaje a Aguascalientes que fue todo un éxito, les encantó. Él me organizó el restaurante, la comida con todos los compañeros, me apartó el hotel y todo. Y yo le estoy muy agradecida con mi papá porque pues él con tanto trabajo que tenía dedicarme ese tiempo. Entonces pues yo al último le empecé a tener más bien sentimiento a mi mamá, uh-huh. porque cuando murió mi papá, mi mamá no, yo era la mayor y a mí no me dieron el lugar de mayor.
Yo dije, pues yo voy a ser la que va a sacar a la familia adelante, todo. Mi mamá era ejidataria. Tenía pues ahorita donde está la ciudad gobierno, donde está la mejor zona de Zacatecas, mi mamá era ejidataria de esos terrenos junto con otros. Entonces yo fui con el licenciado a decirle pues que fuera honesto, o sea, yo como defendiendo a la familia como mayor. Y el licenciado le dijo, mamá, no, que sabe que es su hija, que anda mal. Entonces mi mamá me sacó totalmente, ella ya no me dio nada, o sea, ningún poder. Incluso cuando salía afuera, a mí no me daba dinero para hacer de comer, se lo daba a mi hermana menor. O sea, a mí me quitó mi papel de mayor, totalmente. Y el abogado ese nada más le dio una parte de dinero a mi mamá y se quedó con los títulos de ejido. Y ahora que se hizo la ciudad gobierno, fue pues mucho dinero, yo no sé cuánto. Pero pues mi mamá nomás con una parte de dinero que le dieron y todos los demás vendí terrenos y quedándose con los títulos de propiedad y todo. Mi mamá me sacó por desconfianza, le creyó más al licenciado que a mí. Ok. Aparte que tenías 24 años más o menos. Tenía 22 años cuando murió mi papá y todos mis hermanos pues eran menores que yo. Y a mí mi mamá no me bajaban de loca, que estaba mal mentalmente.